tras mi matrimonio, mi suegra malvada y manipuladora quería mudarse a mi casa para entrometerse en mi vida, pero me negué firmemente. Entonces, mi marido comenzó a amenazarme y hacerme la vida imposible. 5 meses después descubrí que esta mujer era realmente su. Gabriela estaba de pie en la cocina, secándose las manos después de lavar los platos. Observaba el vapor que se elevaba del fregadero, mientras su mente divagaba en las pequeñas cosas que la habían inquietado últimamente. El reloj de la pared marcaba las 9 de la noche, y la casa estaba inquietantemente silenciosa, algo inusual desde que Belén había empezado a pasar tanto tiempo allí. Gabriela suspiró. Esa noche, Josep no estaba en casa, y el peso de la soledad la aplastaba como nunca antes. Era un silencio distinto, cargado de preguntas sin respuesta. Se giró hacia la sala de estar, donde el eco de las palabras de su marido esa misma mañana aún resonaba en su mente. Mi madre quiere mudarse con nosotros, había dicho, como si fuera la cosa más natural del mundo. Gabriela había sentido como el frío le recorría la columna al escucharlo. Ese mi madre no era solo una frase inocente, representaba una invasión que ella temía profundamente. ¿Y mudarse aquí?, preguntó Gabriela, intentando mantener la calma mientras sorbía de su café, aunque el simple pensamiento le revolvía el estómago. Sí, solo hasta que se estabilice, respondió Josep, con esa sonrisa despreocupada que a veces parecía una máscara impenetrable. Ya sabes que las cosas han sido difíciles para ella. Gabriela lo observaba en silencio. Por un instante, sintió que no reconocía al hombre que tenía delante. ¿Desde cuándo Josep estaba tan preocupado por su madre? Algo en su instinto le decía que había más de lo que él estaba dispuesto a contarle. Pero, Josep, no es el mejor momento. Apenas estamos adaptándonos a nuestra vida de casados. Gabriela trató de elegir cuidadosamente sus palabras, pero la verdad es que la sola idea de compartir su hogar con Belén la llenaba de ansiedad. Él la miró, sus ojos endureciéndose apenas un poco, pero lo suficiente para que Gabriela lo notara. Mi madre no tiene a nadie más, Gabriela. No voy a dejarla sola. Había algo en ese tono que no había escuchado antes, algo definitivo y frío que la hizo retroceder. Ahora, de pie en la cocina, Gabriela sintió como las lágrimas se acumulaban detrás de sus párpados, pero las contuvo. No era el momento de romperse, no todavía. Tenía que pensar, tenía que entender qué estaba sucediendo realmente. Desde la boda, todo había sido un torbellino. Josep, que antes parecía tan enamorado y atento, había comenzado a cambiar poco después de que Belén entrara en sus vidas. Pequeñas cosas al principio, una llamada de más a su madre, una visita sorpresa de ella sin avisar. Pero ahora, esta propuesta, no, este ultimátum, lo cambiaba todo. Decidida a no quedarse atrapada en su propio miedo, Gabriela sacó su móvil y llamó a su amiga Laura. Necesitaba desahogarse, pero también quería consejo. Laura siempre había sido directa y honesta con ella, sin rodeos. Laura. Y dijo Gabriela, cuando escuchó la voz familiar al otro lado de la línea. Gaby, ¿qué pasa?, preguntó Laura, captando el tono preocupado en su voz al instante. Y Josep quiere que su madre se mude con nosotros. Gabriela dejó salir las palabras con rapidez, como si al decirlo más rápido disminuyera el peso de la realidad. Hubo un silencio breve antes de que Laura hablara. ¿O Belén? ¿La misma mujer que criticó la decoración de tu casa el primer día que la conociste? ¿La que insinuó que no sabías cocinar bien frente a toda su familia? Gabriela sonrió amargamente. Sí, esa misma. Y él parece decidido. No sé qué hacer, Laura. Esto no me gusta nada. Hay algo raro en todo esto. Lo sé, respondió Laura con un tono preocupado. Gaby, tienes que hablar con él de nuevo, pero con firmeza. Si cedes ahora, ella se instalará en tu vida para siempre, y no será fácil sacarla después. Lo sé, pero cada vez que intento razonar con él sobre esto, se pone a la defensiva. Es como si su madre fuera intocable. Nunca ha sido así antes. Laura suspiró al otro lado del teléfono. Mira, no quiero sembrar dudas en tu mente, pero algo en todo esto suena mal. Josep ha cambiado, y Belén no es precisamente una santa. ¿Has considerado que tal vez hay algo más detrás de todo esto? El corazón de Gabriela se aceleró con esa pregunta. No era la primera vez que lo pensaba, pero hasta ese momento lo había descartado como paranoia.
¿Qué insinúas?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No estoy segura. Solo, ten cuidado, ¿vale? Observa. Escucha. No tomes ninguna decisión precipitada, pero tampoco dejes que te arrastren a algo que no quieres. Gabriela agradeció a Laura y colgó el teléfono, pero su mente seguía corriendo a 1000 por hora. Había algo en la forma en que Giuseppe había estado comportándose que la hacía dudar. ¿Por qué de repente parecía más preocupado por su madre que por su esposa? Y lo más inquietante, ¿por qué Belén siempre encontraba una excusa para quedarse más tiempo del que debería? Aquella noche, cuando Giuseppe regresó a casa, Gabriela lo observó detenidamente mientras él se quitaba la chaqueta y la lanzaba sobre el sofá. ¿Hablaste con tu madre?, preguntó ella, tratando de que su tono fuera casual. Giuseppe asintió, evitando su mirada mientras se servía un vaso de agua. Y sí, le dije que pronto podría mudarse. Solo necesita organizar algunas cosas primero. El corazón de Gabriela se hundió. Esa decisión ya estaba tomada. Ella no había tenido ninguna voz en esa conversación. Todo había sido hecho a espaldas suyas. Y Giuseppe, creo que necesitamos hablar sobre esto. Gabriela se acercó a él, intentando que su tono no sonara confrontacional, pero sus manos temblaban levemente. ¿O hablar de qué?, respondió él sin levantar la vista del vaso que sostenía. No creo que sea buena idea que tu madre se mude con nosotros. Las palabras salieron finalmente, cargadas de la ansiedad que había sentido durante todo el día. Giuseppe la miró entonces, pero sus ojos estaban diferentes, más duros, casi como si fuera otra persona. Mi madre se va a mudar, Gabriela. Te guste o no. La firmeza en su voz dejó a Gabriela sin aliento. No había espacio para discusiones. Esa no era una decisión que iban a tomar juntos. Era un mandato. Gabriela sintió el frío de la traición recorriéndole el cuerpo. Lo que alguna vez fue un matrimonio basado en amor y respeto mutuo, ahora se sentía como una prisión emocional. Esa noche, cuando se acostó, Gabriela no pudo dormir. Miraba el techo, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba lentamente. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero aún no podía entender qué. Pero una cosa era segura, si no hacía algo pronto, su vida, su hogar y su matrimonio estarían en peligro. Gabriela se levantó temprano la mañana siguiente, después de haber dormido apenas unas horas. El amanecer apenas iluminaba el cielo gris, pero el cansancio no podía detener la inquietud que sentía en su pecho. Desde la conversación con Giuseppe la noche anterior, su mente no había parado de darle vueltas a todo. La certeza de que algo oscuro se escondía detrás de la repentina insistencia de Giuseppe para que su madre se mudara la consumía. El hombre que solía ser su refugio ahora era una fuente de preocupación constante. Preparó café con manos temblorosas, tratando de concentrarse en las tareas más simples para evitar pensar demasiado. Pero nada podía ahuyentar ese malestar creciente que se asentaba en su estómago. Mientras la cafetera burbujeaba, recordó las palabras de Laura: ten cuidado, observa y escucha. Gabriela sabía que debía hacer eso, pero ¿por dónde empezar? El aroma del café llenó la cocina, y Gabriela se sirvió una taza mientras contemplaba el vacío de la casa. En ese silencio, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. No podía seguir ignorando sus intuiciones. No podía seguir esperando pasivamente a que algo explotara. Necesitaba respuestas. Y la única manera de obtenerlas era investigando por su cuenta. Sabía que no podía confrontar a Giuseppe directamente, no sin pruebas o certezas, pero tal vez había una manera de desentrañar lo que ocurría sin alertarlo. Horas más tarde, cuando Giuseppe salió para el trabajo, Gabriela se aseguró de que la casa estuviera completamente vacía. Sabía que estaba actuando de una forma que nunca hubiera imaginado en su vida anterior. Revisar las pertenencias de su marido era algo que la hacía sentirse sucia, pero no podía ignorar la sensación de que estaba siendo manipulada. Comenzó en el despacho de Giuseppe, un pequeño cuarto al final del pasillo que él usaba para trabajar desde casa cuando no estaba en la oficina. En ese espacio, Gabriela había sentido una barrera invisible entre ellos durante los últimos meses. Giuseppe pasaba horas allí, a menudo con la puerta cerrada, y cada vez que ella se acercaba para entrar, él encontraba una excusa para evitarlo. Ahora, ese despacho se había convertido en el epicentro de sus sospechas. Al entrar, Gabriela sintió el aire denso, como si cada objeto en la habitación guardara secretos.
Su mirada recorrió rápidamente el escritorio ordenado, los papeles apilados meticulosamente y una computadora portátil cerrada sobre la superficie. Se acercó con cautela, y su corazón comenzó a latir más rápido mientras tomaba el ordenador en sus manos. Se sentó en la silla de Josep, sintiendo el cuero frío bajo su piel, y abrió la computadora. «Dios, por favor, que esté desbloqueada», murmuró para sí misma. La pantalla cobró vida, pidiéndole una contraseña. Gabriela suspiró, frustrada. Claro, no iba a ser tan fácil. Después de intentarlo con varias combinaciones obvias que no funcionaron, Gabriela dejó la computadora a un lado, su mente corriendo en busca de otra manera de obtener información. Fue entonces cuando notó una carpeta de papeles medio oculta bajo unos libros en la estantería. Se levantó de inmediato y la sacó con manos rápidas pero cuidadosas. Los primeros documentos parecían contratos normales, trabajo de Josep. Pero a medida que avanzaba, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Había recibos bancarios y extractos que mostraban transferencias de grandes sumas de dinero. Gabriela frunció el ceño, incapaz de comprender a qué correspondían esos movimientos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró mientras examinaba más a fondo los documentos. Los nombres de las cuentas no eran familiares, y lo más desconcertante era que no había registros de esos movimientos en las cuentas conjuntas que compartían. Entre los papeles, había una carta. Al leerla, Gabriela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era un aviso de embargo dirigido a Belén. En la carta se detallaban deudas exorbitantes, sumas de dinero que Belén debía a varios prestamistas. La carta estaba fechada hacía varios meses, antes incluso de que Josep mencionara por primera vez que su madre estaba teniendo dificultades. Gabriela sintió como su respiración se aceleraba. ¿Por qué Josep le había ocultado algo tan importante? Peor aún, ¿por qué estaba tan desesperado por traer a Belén a su casa? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero lo que se formaba era una imagen mucho más sombría de lo que ella hubiera imaginado. Su cabeza daba vueltas. Necesitaba hablar con alguien, compartir esto antes de que la realidad la aplastara. Agarró su teléfono y, sin pensarlo 2 veces, llamó nuevamente a Laura. «Laura, no vas a creer lo que acabo de encontrar», dijo Gabriela, con la voz temblorosa mientras se paseaba por la sala, mirando la carta en su mano como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Qué pasó?», preguntó Laura, alarmada al instante por el tono de Gabriela. «Encontré documentos de deudas de Belén. Debe mucho dinero. Y no se lo ha dicho a nadie. Josep. Josep lo sabe, pero no me ha dicho nada. Está claro que la quiere traer a nuestra casa por eso, para protegerla o cubrirla de alguna manera. Esto va mucho más allá de lo que pensábamos». Gabriela hizo una pausa, tratando de calmarse. «No sé qué hacer». Hubo un largo silencio antes de que Laura hablara. «Gaby, esto es mucho más serio de lo que parece. Si Josep te ha estado ocultando algo tan grave, tienes que ser muy cuidadosa con lo que hagas a partir de ahora. Tal vez esto explique por qué está tan desesperado por ayudarla, pero sigue sin justificar que te lo haya escondido. No puedes confiar en él completamente en este momento, no hasta que tengas todas las respuestas». Gabriela asintió, aunque sabía que Laura no podía verla. El dolor en su pecho era insoportable. Sentía que su matrimonio estaba desmoronándose ante sus ojos, y cada día parecía traer consigo una nueva traición. «Tienes razón», dijo finalmente. «No puedo enfrentarlo todavía. Necesito más pruebas, más respuestas. No quiero actuar impulsivamente y empeorar las cosas». «Haz lo que tengas que hacer, pero no lo hagas sola», insistió Laura. «Estoy aquí para ti». Colgaron, y Gabriela se quedó en la sala, sintiéndose atrapada entre la necesidad de actuar y el miedo a lo que podría descubrir si seguía cavando más profundo. Esa noche, cuando Josep regresó a casa, Gabriela intentó comportarse como si todo fuera normal. Pero cada palabra que él decía, cada gesto que hacía, la hacían dudar más. ¿Cuánto de lo que ella conocía sobre su marido era realmente cierto? Y, peor aún, ¿cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo estaba bien? Mientras cenaban, Josep la miró de reojo, notando su silencio. «¿Todo bien?», preguntó, aparentemente despreocupado, mientras cortaba un trozo de carne en su plato. Gabriela levantó la vista y forzó una sonrisa. «Sí, solo estoy cansada», mintió. «Hemos estado estresados últimamente».
Mi madre va a necesitar nuestra ayuda, pero lo superaremos, añadió Giuseppe con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que sonaba extrañamente mecánica. Gabriela asintió, sin atreverse a decir nada más. Sabía que ahora estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero lo que no sabía era cómo terminaría todo. Mientras se recostaba esa noche, Gabriela decidió que no se quedaría de brazos cruzados esperando el desenlace. Tenía que prepararse para lo que estaba por venir, y si eso significaba descubrir verdades más dolorosas, lo haría. Gaby se levantó al día siguiente con una sensación de vacío que no podía sacudirse. La noche anterior había sido una de las más largas de su vida. Apenas había pegado ojo, atrapada en una red de pensamientos y emociones que la mantenían al borde de la desesperación. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, que cada día que pasaba sin confrontar la situación era un día en el que Giuseppe y Belén se acercaban más a ejecutar lo que sea que estuvieran planeando. Aún no podía ver el cuadro completo, pero las piezas estaban ahí, esperando ser unidas. Sentada en la cocina, con el sol apenas asomándose por la ventana, Gabriela revisaba una vez más los documentos que había encontrado el día anterior. No importaba cuántas veces los leyera, la sensación de traición era la misma. Giuseppe le había ocultado demasiadas cosas. Lo que más le dolía no era solo el hecho de que Belén estuviera en serios problemas financieros, sino que Giuseppe estuviera dispuesto a arrastrarla a ella, su propia esposa, a ese caos sin darle la oportunidad de entender lo que ocurría. Mientras removía lentamente el café en su taza, la puerta de la cocina se abrió. Giuseppe apareció, su semblante tranquilo, como si todo fuera normal. Gabriela sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía comportarse como si nada hubiera cambiado? Buenos días, dijo Giuseppe, sonriéndole, como si la discusión de los últimos días no hubiera ocurrido. Gabriela lo miró por un segundo antes de responder. Buenos días, murmuró, intentando que su tono no revelara demasiado. Giuseppe se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. El sonido de la silla raspando contra el suelo rompió el silencio tenso entre ellos. ¿Qué he estado pensando?, comenzó Giuseppe, con un tono de voz que intentaba parecer conciliador. Sé que lo de mi madre te ha tomado por sorpresa, y entiendo que no sea fácil, pero realmente necesita nuestra ayuda. Gabriela dejó su taza en la mesa, mirando a Giuseppe directamente a los ojos. Y no es solo la sorpresa, Giuseppe respondió con cuidado. Es la falta de transparencia. Tu madre tiene problemas serios, y tú me lo has estado ocultando. Esto no es algo que se pueda ignorar. Giuseppe la miró, parpadeando lentamente, como si estuviera procesando sus palabras con más cautela de lo habitual. Gabriela, no quería preocuparte. Las cosas no son tan simples. Mi madre siempre ha sido muy reservada con sus asuntos, y yo, solo estaba intentando protegerte de todo ese estrés. Pensé que podría manejarlo. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa no era toda la verdad. Había algo más, algo que Giuseppe aún no estaba dispuesto a admitir. Protegerme no significa mentirme, dijo ella, sin poder evitar que su voz temblara ligeramente. Y tampoco significa que tú tomes todas las decisiones por los dos. Giuseppe suspiró, frotándose la sien como si de repente le doliera la cabeza. No quiero pelear, Gabriela. Ya tenemos suficiente con lo de mi madre. Esto va a solucionarse pronto, solo necesito que confíes en mí un poco más. Gabriela lo miró, buscando en su rostro algún indicio de sinceridad, algo que le hiciera creer que, de alguna manera, podría salir de todo esto intacta. Pero no encontró nada. Solo evasión y una incomodidad que no había sentido antes. Y no es solo tu madre, Giuseppe añadió, con el corazón acelerado. Hay algo más en todo esto, algo que no me estás diciendo. Si realmente esperas que confíe en ti, entonces necesito saber toda la verdad. El rostro de Giuseppe se endureció por un instante. Fue un gesto tan rápido que Gabriela apenas tuvo tiempo de procesarlo, pero fue suficiente para confirmar sus sospechas. Estaba escondiendo algo más. Y no hay nada más, respondió Giuseppe, pero el tono de su voz delataba la mentira. Gabriela asintió lentamente, sabiendo que la conversación no llegaría a ningún lado esa mañana. Pero ya no podía detenerse. Había una verdad oscura acechando en las sombras de su vida, y ella estaba decidida a sacarla a la luz. Más tarde, después de que Giuseppe se fue al trabajo, Gabriela se sentó en el sofá de la sala, con su mente en marcha, buscando respuestas.
Sabía que debía ser cuidadosa con cada paso que daba. Necesitaba más información, más pruebas antes de tomar cualquier decisión drástica. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Revisar su historial bancario. Abrió su portátil, ingresó a su cuenta conjunta con Josep, y comenzó a revisar los movimientos de los últimos meses. Su estómago se retorció al ver que había varias transferencias que no reconocía, grandes sumas de dinero que no estaban relacionadas con nada que ella supiera. Sin embargo, lo que más la perturbó no fueron las transferencias en sí, sino que todas habían sido hechas a una cuenta cuyo titular era un nombre desconocido para ella, Mariana Aguilar. Gabriela frunció el ceño. ¿Quién era Mariana Aguilar? ¿Por qué Josep había estado transfiriendo dinero a alguien más? Su mente inmediatamente saltó a las peores conclusiones, pero sabía que debía ser cautelosa antes de lanzarse a confrontar a Josep de nuevo. Esa tarde, cuando Laura pasó a visitarla, Gabriela no pudo contenerse y le contó todo. Encontré transacciones extrañas en nuestra cuenta, dijo Gabriela, con los ojos fijos en la mesa mientras Laura la observaba atentamente. Grandes sumas de dinero, y todas a nombre de alguien que no conozco. Laura, siempre pragmática, tomó un sorbo de su té antes de responder. ¿Estás segura de que no es solo una cuenta de su trabajo o algo así?, preguntó Laura, tratando de mantener la calma que Gabriela no podía. No lo sé, admitió Gabriela, frustrada. No tengo ni idea de quién es Mariana Aguilar, pero algo en mi interior me dice que esto no está bien. Es como si cada día que pasa descubriera algo nuevo, algo más oscuro. Laura la miró con una mezcla de compasión y preocupación. Gaby, sé que no quieres pensar lo peor, pero si Josep te ha estado ocultando cosas, y ahora encuentras esto, tienes que protegerte. No puedes seguir confiando en que él te va a decir la verdad. Gabriela asintió. Sabía que Laura tenía razón. Era como si estuviera caminando sobre hielo fino, y cada paso que daba la acercaba más al colapso de todo lo que creía conocer. Esa noche, antes de que Josep regresara, Gabriela tomó una decisión. Si él no iba a ser honesto con ella, entonces ella tendría que buscar la verdad por otros medios. Tomó su teléfono y comenzó a buscar en internet el nombre Mariana Aguilar. Sabía que era una posibilidad remota, pero si esta persona tenía algo que ver con Josep, tal vez podría encontrar alguna pista. Después de varios intentos sin éxito, encontró algo que la dejó paralizada. Mariana Aguilar estaba vinculada a una serie de denuncias por estafa en otra ciudad, denuncias que nunca habían llegado a mayores, pero cuyo patrón era inquietantemente similar a lo que Gabriela estaba viviendo. Mariana había trabajado junto a otra persona que nunca había sido nombrada en las investigaciones. Una mujer. Gabriela dejó el teléfono sobre la mesa, su corazón latiendo desbocado. ¿Y si Belén estaba detrás de todo esto, no solo como víctima de deudas, sino como parte de una red más amplia de engaños? No sabía cómo enfrentaría lo que acababa de descubrir, pero una cosa era segura, la situación estaba a punto de explotar. Y esta vez, Gabriela no iba a quedarse callada. Gabriela caminaba de un lado a otro en la sala de estar, con las manos temblando mientras trataba de procesar lo que acababa de descubrir. El nombre Mariana Aguilar no solo representaba una amenaza potencial a su matrimonio, sino una verdad mucho más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. Las piezas finalmente estaban encajando. Belén, Josep, Mariana, todo formaba parte de una red de engaños y mentiras mucho más grande de lo que había podido prever. Gabriela se sentía atrapada en una telaraña que había sido tejida cuidadosamente a su alrededor. Esa noche, Josep regresó más tarde de lo habitual, lo que solo aumentó las sospechas de Gabriela. Mientras él entraba, con una sonrisa aparentemente despreocupada, ella sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía actuar tan normal, sabiendo todo lo que había estado ocultando? Gabriela había pasado el día buscando más información sobre Belén y Mariana, descubriendo que ambas estaban vinculadas a múltiples casos de fraude en diferentes ciudades. Mariana no era solo una persona más, era una cómplice de Belén. Josep dejó su maletín en la mesa y se acercó a Gabriela para darle un beso, pero ella se apartó sutilmente, sintiendo un frío recorrerle la piel. Él la miró, frunciendo el ceño. ¿Estás bien?, preguntó, con una ligera nota de sospecha en la voz. Gabriela asintió, pero no pudo evitar que su cuerpo se tensara. Cada fibra de su ser quería gritar, confrontarlo de inmediato, pero sabía que no podía hacerlo todavía. Necesitaba mantener la calma, necesitaba un plan. Sí,
Solo estoy cansada, murmuró, intentando no mostrar el caos interno que sentía. Joseph la observó por un momento más antes de asentir y dirigirse a la cocina para servirse un vaso de agua. Gabriela se quedó de pie, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir su próximo movimiento. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, sino también su seguridad. Si Belén y Mariana eran capaces de engañar y manipular a tantas personas, no dudarían en hacer lo que fuera necesario para proteger su plan. A la mañana siguiente, Gabriela se despertó con una nueva determinación. Ya no podía seguir siendo una víctima de las circunstancias. Se vistió rápidamente y, sin decirle nada a Joseph, salió de la casa. Necesitaba un espacio para respirar y pensar con claridad. Su destino, la oficina de su abogado. Sentada frente a él, Gabriela le contó todo lo que había descubierto, desde los movimientos bancarios hasta la relación entre Belén y Mariana. El abogado le escuchó con atención, sus ojos se entrecerraban con cada nueva revelación. Gabriela, esto es muy serio, dijo finalmente. Si lo que dices es cierto, no solo estás en una situación complicada con Joseph, sino que también puedes estar en peligro. Debemos proceder con cautela. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Gabriela, sintiéndose vulnerable pero decidida a luchar. Lo primero es asegurarnos de que tienes control sobre tus finanzas, respondió el abogado. Necesitas proteger tus activos antes de que cualquier cosa más grave suceda. Podemos tomar medidas para congelar cuentas conjuntas y evitar que él o su madre tengan acceso a tus bienes. Gabriela asintió. El simple hecho de tomar acción le daba una sensación de control que había perdido hacía meses. Sin embargo, aún había una parte de ella que no podía evitar aferrarse a una pequeña esperanza de que Joseph no estuviera completamente involucrado. Quería creer que, de alguna manera, él había sido arrastrado por su madre, que quizás no era consciente de toda la verdad. Esa noche, después de haber tomado las primeras medidas legales para protegerse, Gabriela volvió a casa con una sensación de claridad, pero también con un peso en el corazón. Joseph la estaba esperando en la sala, con una expresión seria. Parecía saber que algo había cambiado en ella. Tenemos que hablar, dijo él, con voz tensa. Gabriela se sentó frente a él, preparándose para lo que venía. Era el momento de enfrentar la verdad. Tienes razón, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Tenemos que hablar, pero no va a ser una conversación fácil. Joseph se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando, Gabriela? Has estado actuando de manera extraña. ¿Es por lo de mi madre?, preguntó, como si intentara encontrar una explicación simple a todo lo que estaba sucediendo. Gabriela respiró hondo antes de hablar, sintiendo como su corazón latía con fuerza. He descubierto muchas cosas, Joseph. Cosas que has estado ocultando. Su voz era firme, aunque por dentro sentía el peso de la confrontación. Sé sobre las deudas de tu madre, sé sobre Mariana Aguilar, y sé que me has estado mintiendo. Joseph se congeló, sus ojos se abrieron con sorpresa. La mención de Mariana lo descolocó por completo. El silencio entre ellos era pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto insoportablemente denso. Y no sé de qué estás hablando, intentó decir, pero su voz temblaba levemente. Gabriela lo miró con incredulidad. Ya no tenía paciencia para más mentiras. No mientas, Joseph. Lo sé todo. Sé que tu madre y Mariana han estado involucradas en estafas, sé que me han estado usando para salir de sus problemas. Gabriela sintió un nudo en la garganta, pero continuó. ¿Cómo pudiste dejar que esto llegara tan lejos? ¿Cómo pudiste ponerme en medio de todo esto? Joseph dejó escapar un suspiro pesado, y por un momento, pareció que iba a confesar todo. Sus hombros se hundieron, y la culpa comenzó a aparecer en su rostro. Gabriela, yo no sabía que las cosas llegarían a este punto, dijo finalmente, con la voz rota. Al principio, solo quería ayudar a mi madre. Sabía que tenía problemas, pero no pensé que fuera tan grave. Y cuando Mariana apareció, todo se complicó más. No sé cómo detenerlo. Gabriela sintió una punzada de tristeza en el pecho. En ese momento, no sabía si compadecerlo o sentir más rabia. Había una sinceridad en su confesión, pero también una debilidad que la hacía dudar. Me pusiste en peligro, Joseph, dijo, conteniendo las lágrimas. Si realmente me amabas,
¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿Cómo permitiste que tu madre me arrastrara a todo esto? Giuseppe se pasó las manos por el cabello, frustrado y abatido. No lo sé, Gabriela, no lo sé. Me siento atrapado. Ella. Belén, siempre ha tenido ese poder sobre mí. Desde que era niño, ella me ha manipulado, me ha hecho sentir que no puedo negarle nada. Pero yo no sabía que Mariana estaba involucrada en todo esto hasta que ya era demasiado tarde. Gabriela se levantó, sin poder soportar escuchar más. Las palabras de Giuseppe eran una mezcla de verdad y evasión, y ella no podía seguir esperando a que él decidiera actuar. Ya no importa, Giuseppe, dijo ella, con voz firme. He tomado medidas para protegerme. Y si sigues permitiendo que tu madre controle tu vida, entonces no podemos seguir juntos. Tienes que elegir. Giuseppe la miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. Sabía que había llegado al límite. Pero Gabriela ya no tenía fuerzas para salvarlo. Sabía que, por su bien, y por el suyo propio, debía poner fin a ese ciclo de manipulación. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque dolía, Gabriela se sintió liberada. Gabriela despertó a la mañana siguiente con una mezcla de calma y angustia. La conversación con Giuseppe la noche anterior había sido más reveladora de lo que esperaba, pero también había dejado una herida profunda. Sabía que él estaba atrapado bajo el control de su madre, pero también sabía que ella ya no podía salvarlo. No podía permitirse perderse en la vorágine de mentiras y manipulaciones que Belén y Mariana habían tejido a su alrededor. Mientras se preparaba una taza de té, sintió una náusea repentina. Llevaba días sintiéndose agotada, pero hoy era diferente. Se llevó una mano al estómago, sintiendo una ligera presión, y de repente, un pensamiento la golpeó con la fuerza de un rayo. Podría estar. Sacudió la cabeza, intentando alejar la idea, pero el malestar persistía. Dejó la taza a un lado y salió de la casa, camino a la farmacia más cercana. Unos minutos después, estaba de vuelta, sentada en el baño, con el test de embarazo en la mano. Esperaba, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Cuando el resultado apareció, todo su mundo pareció detenerse. Positivo. Gabriela se quedó inmóvil, procesando la realidad de lo que acababa de descubrir. Un torbellino de emociones la envolvió, miedo, confusión, pero también un profundo sentido de protección. Ahora, no solo debía cuidarse a sí misma. Había una nueva vida dentro de ella, y esa vida dependía de sus decisiones. En ese momento, su teléfono sonó. Era Giuseppe. Gabriela, tenemos que hablar, dijo él, su voz cargada de una urgencia que Gabriela no había escuchado antes. Ella respiró hondo, sintiendo como su mundo daba un giro aún más inesperado. ¿De qué quieres hablar?, respondió, intentando mantener la calma en su voz, aunque la noticia del embarazo estaba a punto de desbordarla. Mi madre ha estado mal. Quiero que hablemos de lo que va a pasar ahora, de cómo vamos a manejar esto, dijo Giuseppe, titubeante. Gabriela sabía que no podía contarle sobre el embarazo todavía. No en medio de toda esta tormenta. Pero también sabía que debía dejar claras las condiciones. Su vida, y la de su futuro hijo, no podían estar más bajo el control de Belén y las manipulaciones de Mariana. Y Giuseppe, tenemos que ser honestos, dijo Gabriela. Ya no podemos seguir pretendiendo que tu madre no está destruyendo nuestra vida. No es solo que esté manipulándote, es que está involucrada en algo peligroso. Esto tiene que terminar. Lo sé, dijo Giuseppe, con un tono derrotado. Sé que lo he arruinado. Pero no puedo dejarla sola, Gaby. Ella me necesita. Gabriela sintió como la rabia subía en su pecho. ¿Cómo podía seguir defendiendo a Belén después de todo lo que había descubierto? Giuseppe, ella no te necesita, exclamó Gabriela, sin poder contenerse más. Te ha estado utilizando. Nos ha estado utilizando a los dos. Si sigues bajo su control, nunca vas a poder salir de esto. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Giuseppe estaba atrapado, y Gabriela comenzaba a aceptar que quizás nunca lograría salir de ese ciclo. Si necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Giuseppe, con una voz rota. Te llamo más tarde. Gabriela colgó, sintiendo una mezcla de alivio y desesperanza. Sabía que Giuseppe estaba enfrentando sus propios demonios,
pero también sabía que ella ya no podía esperar por él. Ahora, más que nunca, tenía que priorizar su seguridad y la de su bebé. Más tarde, ese mismo día, Gabriela se reunió nuevamente con Laura en un café cercano. Era la única persona en la que podía confiar completamente en ese momento, la única que había estado a su lado desde que todo comenzó a derrumbarse. ¿Estás bien?, preguntó Laura, observando la expresión abatida de Gabriela. Gabriela dejó escapar un largo suspiro, mirando la taza de té que tenía delante. Estoy embarazada, confesó, sin rodeos, sintiendo como las palabras la liberaban y la asfixiaban al mismo tiempo. Laura la miró, atónita, pero no tardó en reaccionar. Tomó la mano de Gabriela y la apretó con fuerza. ¿Estás segura? ¿Qué vas a hacer? Gabriela sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir hablando. No puedo seguir así, Laura. No puedo quedarme en medio de esta manipulación. Josep no va a cambiar mientras Belén esté en su vida, y ahora, tengo que pensar en lo que es mejor para mí y para el bebé. Laura asintió, comprensiva. Es una decisión difícil, pero estás haciendo lo correcto. Si Josep no está dispuesto a enfrentar la verdad, entonces tú tienes que protegerte. Nadie más va a hacerlo por ti. Las palabras de Laura resonaron en Gabriela. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo esperando que Josep abriera los ojos, esperando que de alguna manera todo se resolviera solo. Pero ahora, tenía que tomar el control de su propia vida. Esa tarde, cuando regresó a casa, Gabriela sintió una determinación renovada. Sabía que el tiempo de las decisiones difíciles había llegado. No podía esperar más. Si quería un futuro seguro para ella y su hijo, debía actuar. Se sentó en la sala de estar, con el teléfono en la mano, y marcó el número del abogado que había contactado previamente. Necesito proceder con lo que discutimos, dijo, sintiendo una mezcla de miedo y resolución en su interior. Quiero asegurarme de que mis bienes estén protegidos. Mientras hablaba con el abogado, Gabriela sintió que por primera vez en meses estaba tomando las riendas de su vida. Ya no era la mujer vulnerable atrapada en una red de mentiras. Ahora, tenía algo por lo que luchar. Y nada ni nadie se interpondría en su camino. Cuando colgó, sintió una oleada de emociones que la abrumaban, pero también un profundo sentido de claridad. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las decisiones que tomara a partir de ese momento tendrían repercusiones profundas en su vida. Pero también sabía que era lo correcto. Esa noche, mientras Josep regresaba a casa, Gabriela lo esperaba sentada en el sofá. Su rostro era serio, y en sus ojos había una determinación que Josep no había visto antes. Él entró, mirándola con cautela. «Tenemos que hablar», dijo Gabriela, sin darle tiempo a reaccionar. «He tomado una decisión. Esto se acaba aquí. Si quieres quedarte con tu madre y seguir enredado en sus mentiras, es tu decisión. Pero yo no voy a seguir viviendo así». Josep abrió la boca para responder, pero Gabriela lo interrumpió. «Estoy embarazada, Josep. Y este bebé necesita un entorno seguro, lejos de todo este caos. Así que tienes una elección que hacer. O cortas lazos con tu madre y afrontas la verdad conmigo, o yo me voy. Pero no voy a permitir que Belén siga destruyendo nuestras vidas». El silencio que siguió fue devastador. Josep la miró, incapaz de procesar la noticia. Pero Gabriela ya sabía cuál sería su respuesta. Ya no necesitaba oírla. Había tomado su decisión. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su propio destino. Gabriela se quedó de pie frente a Josep, con los brazos cruzados, esperando una respuesta que sabía que nunca llegaría de la forma en que ella necesitaba. El silencio que había caído entre ellos era como una pared invisible que lo separaba todo. Josep seguía inmóvil, sus ojos reflejaban una confusión que Gabriela había llegado a conocer bien. Una parte de él estaba luchando, pero otra, la que estaba atrapada bajo la manipulación de Belén, parecía completamente inmovilizada. «Y no sé qué decir», susurró Josep, su voz apenas audible, como si le costara encontrar las palabras. Gabriela suspiró. Esta vez no había lugar para los titubeos, para las medias verdades. Tenía que ser firme, por ella, por el bebé, y por el futuro que tanto deseaba proteger. «No tienes que decir nada», Josep dijo, con una calma que no se correspondía con el caos interior que la consumía. «Con esto ya lo has dicho todo,
Solo quiero que entiendas que esto es lo último. No puedo seguir viviendo con la sombra de tu madre en nuestras vidas. Y ahora, con este bebé, las cosas deben cambiar. Joseph la miró fijamente, con un brillo de desesperación en los ojos. Gabriela pudo ver cómo sus labios temblaban, como si estuviera a punto de hablar, pero al final, lo único que salió fue una mezcla de susurros vacíos. Y no sé cómo hacerlo. Ella es mi madre. Siempre he estado ahí, siempre me ha dicho lo que debo hacer. No sé cómo alejarme de ella, admitió, y por primera vez en mucho tiempo, Gabriela vio a Joseph no como el hombre que le había ocultado tanto, sino como el niño roto que había sido manipulado durante toda su vida. Gabriela sintió una punzada de tristeza. Sabía que parte de Joseph estaba atrapada en un ciclo de dependencia emocional del cual no podía liberarse. Pero también sabía que no podía ser ella quien lo rescatara. Ya no. Entonces tendrás que aprender a hacerlo, Joseph, dijo con firmeza. Porque no puedo quedarme a esperar que lo descubras mientras tu madre sigue destruyendo todo lo que tenemos. Yo, ya he tomado mi decisión. Joseph apretó los labios y bajó la cabeza. Gabriela supo en ese momento que él entendía las implicaciones de sus palabras. Pero aún así, no se movió, no dijo nada más. Gabriela sintió una mezcla de liberación y pesar. Parte de ella deseaba que él hubiera tenido la fuerza para luchar por ellos, pero la otra parte ya sabía que esto era lo mejor. Se había dado cuenta de que no podía cambiarlo, y que su propia vida, y ahora la de su hijo, eran lo más importante. Esa noche, Gabriela empacó algunas de sus cosas, sin decirle nada más a Joseph. Sabía que no necesitaba hacerlo. Él había permanecido en la sala de estar, sentado en silencio, como si cada minuto que pasaba lo hundiera más en su propio dilema. La noche era tranquila, pero el ambiente en la casa era tenso, cargado de emociones no expresadas. Antes de salir, Gabriela se detuvo en la puerta de la sala. Joseph levantó la vista y la miró, sus ojos oscuros, cansados. ¿Qué esto es un adiós?, preguntó, con la voz rota. Gabriela negó con la cabeza suavemente. No lo sé, Joseph. Depende de ti. Le lanzó una última mirada antes de abrir la puerta y salir, sintiendo el aire fresco de la noche golpearle el rostro. Con cada paso que daba alejándose de esa casa, Gabriela sentía un peso menos sobre sus hombros. A pesar del dolor que esta decisión le causaba, sabía que era lo correcto. Esta no era una simple pelea marital. Era una batalla por su dignidad, por su paz, y ahora, por la vida que crecía dentro de ella. Los días siguientes fueron extraños. Gabriela se quedó temporalmente en casa de Laura, quien, como siempre, la acogió con los brazos abiertos y el apoyo incondicional que solo una amiga de toda la vida podía ofrecer. «Lo hiciste bien, Gaby», dijo Laura una mañana, mientras compartían el desayuno. «A veces la única forma de salvarte a ti misma es alejándote del caos». Gabriela asintió, aunque aún sentía una especie de vacío. No podía evitar pensar en Joseph, preguntándose si él estaría bien, si finalmente tomaría la decisión de liberarse de Belén. Pero por ahora, debía concentrarse en ella misma, en su bebé, y en reconstruir su vida desde cero. Una tarde, varios días después, Gabriela recibió una llamada inesperada. El número era desconocido, pero sintió una punzada en el pecho al contestar. Era Joseph. «Gabriela, necesito verte», dijo con una urgencia que Gabriela no había escuchado antes. «Joseph, no sé si eso es una buena idea», respondió, sin querer volver a caer en la trampa emocional de siempre. «Oh, por favor, es importante», insistió él. «Solo dame una oportunidad para explicarte». Contra su mejor juicio, Gabriela accedió a encontrarse con él en un café cercano. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesta a escuchar. Cuando llegó, encontró a Joseph sentado en una mesa, con la mirada perdida. Parecía haber envejecido en esos pocos días, y cuando la vio, se levantó de inmediato, nervioso. «Y gracias por venir», dijo, con una leve sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Gabriela se sentó frente a él, en silencio, esperando a que comenzara a hablar. «He estado pensando mucho», dijo Joseph, sin preámbulos. «Sobre todo lo que ha pasado, sobre mi madre, sobre nosotros. Y me di cuenta de algo que me ha costado aceptar. Mi madre siempre me ha controlado, siempre ha sabido cómo manipularme para que hiciera lo que ella quería. Pero eso no la justifica. Ni a ella ni a mí.
Gabriela lo miró, sorprendida por el tono honesto y vulnerable en su voz. Pero no dijo nada, esperando a que continuara. Y siempre creí que ayudarla era mi deber, mi responsabilidad. Pero me he dado cuenta de que esa responsabilidad me ha costado todo lo demás, incluida la persona que más amo. Josep la miró fijamente, con los ojos llenos de tristeza. Y he decidido cortar con eso. Me he distanciado de mi madre. El corazón de Gabriela dio un vuelco al escuchar esas palabras, pero no podía dejarse llevar solo por ellas. ¿Y qué significa eso, Josep?, preguntó, su tono firme. No basta con decirlo. Necesito saber que esto no es solo otra promesa vacía. Josep asintió. Lo sé. He comenzado a tomar medidas. Hablé con un abogado para asegurarme de que mi madre ya no tenga acceso a mis finanzas. Además, estoy buscando ayuda, terapia, porque sé que esto va más allá de lo que puedo manejar solo. Gabriela lo escuchaba, sorprendida por la determinación en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez Josep estaba realmente tomando el control de su vida. Y no espero que me perdones de inmediato, Gaby, dijo Josep, con la voz rota. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a luchar, no solo por ti, sino por mí. Porque me he dado cuenta de que si no lo hago, voy a perderlo todo. Gabriela sintió una oleada de emociones encontradas. Quería creer en él, pero el miedo a ser lastimada nuevamente seguía presente. Y necesito tiempo, Josep, respondió finalmente. Mucho ha pasado, y no sé si todo puede arreglarse. Pero si realmente has cambiado, tal vez podamos encontrar un camino hacia adelante. Josep asintió, con los ojos llenos de esperanza. Te lo entiendo. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Gabriela se levantó de la mesa, sintiendo una ligera sensación de alivio. No sabía qué depararía el futuro, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una pequeña posibilidad de redención, tanto para Josep como para ella misma. El camino no sería fácil, pero ahora, había esperanza. Días después, Gabriela caminaba por la playa descalza, dejando que la suave brisa del océano acariciara su rostro. El sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco mientras sentía una paz interna que hacía mucho tiempo no experimentaba. Desde que se había distanciado de Josep, había dedicado tiempo a reconstruirse, a sanar las heridas profundas que la relación y los engaños habían dejado en su vida. Habían pasado meses desde su último encuentro con Josep. Después de aquella conversación en el café, él había cumplido su promesa. Se había distanciado de su madre y había comenzado a ir a terapia para romper con los lazos tóxicos que Belén había tejido a su alrededor. Sin embargo, Gabriela sabía que su camino hacia la sanación no dependía de él, sino de ella misma. Estaba esperando un bebé, y esa vida que crecía dentro de ella era su prioridad. En esos meses, Gabriela había tomado decisiones cruciales. Compró una pequeña casa cerca de la playa, un lugar donde podía comenzar de nuevo. Laura la había apoyado en todo momento, visitándola cada semana y acompañándola a sus citas médicas. Gabriela había aprendido a confiar en su intuición, lo más importante, en su fortaleza. Una tarde, mientras leía en el porche de su nueva casa, su teléfono sonó. Era Josep. Dudó por un momento antes de contestar, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. Hola, Gabriela, dijo Josep, su voz tranquila, casi serena. Hola, Josep, respondió ella, con calma. Sé que ha pasado tiempo desde que hablamos, pero quería saber cómo estás. He estado pensando mucho en ti y en el bebé. Su voz sonaba sincera, como si estuviera realmente preocupado. Gabriela sonrió levemente al escucharle. Había una honestidad en su tono que no había sentido antes, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a permitir que sus emociones nublaran su juicio. Estoy bien, Josep, respondió ella. Me he estado enfocando en mi vida, en el bebé y en lo que realmente quiero para el futuro. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Josep estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero que sepas que he seguido trabajando en mí mismo. He mantenido mi distancia de mi madre y he aprendido mucho en estos meses. Quisiera estar ahí para el bebé. No pretendo que todo sea como antes, pero quiero ser un buen padre. Gabriela se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras.
Sabía que el amor que alguna vez había tenido por Josep no había desaparecido del todo, pero también sabía que su prioridad era su hijo y su bienestar. Y Josep, sé que estás haciendo un esfuerzo, y lo aprecio. Pero lo más importante ahora es nuestro hijo. Podemos hablar de cómo hacer esto funcionar, pero lo que suceda entre nosotros será muy diferente de lo que fue antes, dijo con firmeza. Josep asintió al otro lado del teléfono, con un tono más firme de lo que ella esperaba. Entiendo. Lo que más me importa es el bienestar del bebé. Haré todo lo que sea necesario para ser parte de su vida, respetando siempre lo que tú decidas. Gabriela colgó el teléfono sintiéndose tranquila. Aún había mucho que resolver, pero por primera vez, sentía que Josep estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y avanzar de una manera sana. Sin embargo, sabía que, por ahora, necesitaba seguir enfocada en lo que había construido para sí misma. Pasaron los meses, y finalmente llegó el día más importante de su vida, el nacimiento de su hijo. En la sala de parto, con Laura a su lado, Gabriela dio a luz a un niño sano, a quien llamó Samuel. Cuando lo sostuvo por primera vez en sus brazos, sintió como el mundo entero cobraba un nuevo significado. Su pequeño hijo era la razón por la que había luchado tanto, por la que había tenido la valentía de dejar atrás lo que no le hacía bien. Era el comienzo de una vida nueva. Josep, tal como había prometido, fue al hospital para conocer a su hijo. Cuando entró en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Samuel. Gabriela le permitió sostener al bebé, observando cómo la ternura aparecía en los gestos de Josep mientras lo acunaba en sus brazos. «Es hermoso, Gabriela», murmuró Josep, con una sonrisa sincera. «Gracias por darme esta oportunidad». Gabriela, aunque conmovida, sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Pero, por primera vez, ambos parecían estar en el mismo lugar emocionalmente. Aunque su relación romántica ya no era lo que había sido, podían encontrar una nueva forma de ser familia. Con el paso de los años, Gabriela y Josep encontraron un equilibrio. No volvieron a ser pareja, pero construyeron una sólida amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Samuel. Gabriela siguió adelante con su vida, construyendo un hogar lleno de paz y amor, mientras Josep cumplía su rol como padre, demostrando que había cambiado y que estaba dispuesto a ser una influencia positiva para su hijo. La relación con Belén se había roto para siempre. Josep, tras meses de distanciamiento y terapia, había dejado claro que no permitiría que ella volviera a controlar su vida. Belén, por su parte, se desvaneció de sus vidas, envuelta en sus propios problemas, lejos del alcance de Gabriela y Samuel. El tiempo curó las heridas. Gabriela, con su espíritu renovado, miraba a Samuel correr por la playa cada tarde mientras el sol se ponía, y se sentía agradecida por el camino que había elegido. No había sido fácil, pero cada decisión había sido un paso hacia la libertad, hacia una vida llena de propósito y amor. Un día, mientras observaba a su hijo jugar, Gabriela sonrió, sintiendo como la brisa acariciaba su rostro y el calor del sol le envolvía el corazón. La vida, pensó, no siempre se desarrollaba como uno lo planeaba, pero a veces, cuando tenías el valor de seguir adelante, te llevaba justo al lugar donde debías estar. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.